Ha publicado Human Rights Watch un informe esta semana titulado Crisis humanitaria en Venezuela, y ha hecho referencia a la situación por la que pasan las mujeres, los niños y la situación que se vive en los hospitales y en otros lugares muy sensibles de Venezuela, de este país suramericano. ¿Cuáles son las principales conclusiones de este informe que ha causado inquietud? Las principales conclusiones es que Venezuela está en medio de una situación, yo diría, calamitosa en materia de alimentación y medicinas. Recorrimos el país, visitamos no solo Caracas, sino 6 estados, entrevistamos a más de 100 personas, la gran mayoría médicos y enfermeras. Pudimos ingresar a los hospitales públicos, y pudimos comprobar que no hay analgésicos, que no hay antibióticos, que no hay guantes quirúrgicos, que no hay alcohol para proceder en cirugía, que no hay bisturí, que no hay agujas, no hay jeringas. Los pacientes hoy día tienen que comprar eso a precios exorbitantes en el mercado negro, y no hay garantías de la calidad de las medicinas, si están expiradas, si son estériles o no. Las condiciones, especialmente para los más humildes, para los que tienen ingresos más bajos en Venezuela, son muy, muy duras. Lamentablemente, el gobierno niega esta realidad, no quiere admitir su fracaso, no toma medidas, no pide ayuda internacional. Cualquier gobierno decente, democrático, en cualquier región del mundo, estaría implorando con un megáfono que la comunidad internacional, que las entidades humanitarias de Naciones Unidas puedan asistir y paliar esta crisis. Pues bien, en Venezuela, en cambio, el gobierno persigue a sus críticos y no toma medida alguna. Al contrario, la Asamblea promulgó una norma, una ley, para afrontar la crisis humanitaria. Y el Tribunal Supremo de Venezuela, que está totalmente controlado por el Ejecutivo, declaró esa norma contra la Constitución. Los índices oficiales que logramos conseguir de mortalidad materna e infantil indican un incremento realmente aterrador. En mortalidad materna, 79% de incremento. Mortalidad infantil, 45% de incremento. ¿Con respecto a qué? Con respecto a años anteriores, a cifras que son oficiales, proporcionadas por el Ministerio de Salud, las de mortalidad materna comparadas con las cifras oficiales del 2009 y las de mortalidad infantil comparadas con el 2013. El mismo día que publicó Human Rights Watch este informe, se anunció por parte del Vaticano que la Santa Sede va a servir como promotora de un diálogo entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición, que también va a estar vinculado en Mercosur a esa tarea de promoción y de mediación. ¿Qué está ocurriendo en Venezuela? La oposición ha pedido un referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro. La idea es que ese referendo se celebre, según la oposición, antes del 10 de enero, porque si se celebra después, Maduro podría escoger a dedo al vicepresidente, es decir, a su sucesor, en caso de que pierda el referendo. Pero es que en los últimos días se ha prohibido la recolección, o se ha entorpecido la recolección de firmas. Ahora se requería el 20% del total de las firmas para llevar adelante el referendo, y la Asamblea Nacional, el Parlamento, donde hay mayoría de la oposición desde las elecciones del pasado 6 de diciembre, ha decidido iniciarle un juicio a Nicolás Maduro por la circunstancia de que dicen que, entre otras cosas, ha abandonado el cargo porque está de viaje por el Medio Oriente, y además porque está bloqueando una norma elemental de la democracia, que como es la convocatoria de este referendo revocatorio. ¿Usted ve algún tipo de futuro, le ve algún futuro a este diálogo auspiciado por la Santa Sede? Juan Carlos, me parece que lo racional es ser muy escéptico respecto del diálogo. Creo que ser optimistas en torno a esta fórmula o la intervención del Vaticano, así no sea el Vaticano, no es tomar en consideración lo que está ocurriendo en Venezuela. Y además refleja un diagnóstico equivocado. En Venezuela, como en cualquier otro país enfrentado a una crisis de esta naturaleza, hay que intentar un diálogo cuando tú tienes actores que están en una posición más o menos equivalente, y donde las responsabilidades de estos actores, y me refiero fundamentalmente a gobierno y oposición,
son compartidas. En Venezuela, yo te diría que el problema central es la asimetría que existe entre gobierno y oposición. El gobierno lo controla todo, salvo la Asamblea. Y a la Asamblea le han arrancado, le han sustraído sus funciones fundamentales. El gobierno es un régimen cívico-militar que reprime, que tiene un número importantísimo de presos arbitrariamente en detención, sin ninguna justificación. No hay amparo, hay una total indefensión frente a la voluntad del gobierno. Hay censura permanente de los medios. Y hoy día se suspende el referéndum revocatorio por parte de unos tribunales abyectos que simplemente están sometidos a la voluntad del señor Maduro. En tales circunstancias, creo que lo más adecuado para enfrentar una situación de esta naturaleza es la presión multilateral y no necesariamente seguir adelante con una fórmula de diálogo que hasta ahora ha estado encabezada por el político español Rodríguez Zapatero y que no ha servido para mejorar, al contrario. Las condiciones han empeorado en Venezuela durante ese proceso llamado diálogo con Rodríguez Zapatero. Usted habla de presión internacional y han pasado tres cosas. Por una parte, en la Organización de Estados Americanos, en la OEA, se ha activado, entre otras cosas, a instancias de Luis Almagro, el secretario general, lo que se llama la Carta Democrática, que fue suscrita en el año 2001, precisamente el 11 de septiembre, eso coincidió con el atentado a las Torres Gemelas. Ahí lo que se prevé es que los otros países miembros de la OEA puedan tomar algún tipo de medidas con respecto a un Estado miembro de la organización que está incumpliendo las normas de la democracia. Por otro lado, Mercosur, en donde están Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, ha dicho por boca del presidente argentino Mauricio Macri hace pocas horas que Venezuela no puede seguir formando parte de Mercosur, de la que es Estado por pleno derecho desde el año 2012. Y el diario The Washington Post esta semana ha publicado un editorial donde dice que el presidente Barack Obama de Estados Unidos debería coordinar un esfuerzo internacional para evitar mayores conflictos en Venezuela. ¿Usted cree que esto todo puede servir? ¿Usted cree que el gobierno venezolano oirá las sugerencias de la comunidad internacional? ¿Esa es la salida? Yo creo que aquí el rol de la comunidad internacional es central, pero los pasos son contradictorios. Una es la opción del diálogo, promovida inicialmente por Rodríguez Zapatero y otros estados latinoamericanos, y también por el régimen de Maduro, que no llegó a ningún lado, no avanzó en ningún sentido. Al contrario, la situación empeoró. Hoy día esa opción la encabeza el Vaticano. Yo creo que, dado el cuadro y dada lo que ha sido el récord del gobierno de Maduro, que es el de aferrarse al poder a cualquier costo, veo muy difícil que eso vaya a generar resultados. Y en cualquier caso, si se intenta una línea de trabajo en esa dirección, yo espero que el representante del Papa, el nuncio en Argentina, tenga la capacidad, el coraje para exigir resultados concretos sobre la mesa, la inmediata liberación de los presos políticos en Venezuela. Eso es realmente absolutamente inaceptable. Y el término de la censura y fijar una fecha de referéndum revocatorio tal cual lo permite la Constitución a todos los venezolanos. Ahora, sí creo que todas estas fórmulas que se intentan están destinadas en la práctica a darle más oxígeno al régimen y además a que algunos líderes latinoamericanos le saquen el cuerpo a la jeringa. Para que esta situación realmente mejore, creo que se requiere de una reunión urgente de ministros de Relaciones Exteriores de la región, donde el tema único y central en la agenda sea la crisis humanitaria y política en Venezuela, y que sean las democracias, especialmente latinoamericanas, las que asuman responsabilidad esas obligaciones colectivas que juraron defender cuando ratificaron la Carta Democrática Interamericana y le exijan rendición de cuentas al gobierno de Venezuela.